geografía, cómo se producen este tipo de cosas. Oye, chicos, ¿se está viendo las PPTs? Luego, un ratito después, después seguiremos conversando sobre eso. ¿Sí? ¿Se ven las PPTs? Muy bien, excelente. El día de hoy, como puedes ver, nos va a tocar realizar lo que vendría a ser Roma. ¿Está bien? Roma como, a ver, una civilización bastante imponente, bastante grande, que se va a desarrollar en la urbe de Lacio, en donde pues va a convertirse próximamente, un par de siglos después, en el imperio más grande del, del periodo antiguo, de la edad antigua, ¿está bien? Y en cierta forma, pues no, Roma va a representar también la influencia griega, la influencia de muchas culturas y también, pues no, una de las civilizaciones más importantes de este mundo antiguo que va a configurar el mundo medio y el mundo moderno. ¿Está bien? Bien, empecemos. ¿Dónde queda ubicado Roma? Notoriamente, pues no, cuando hablamos de Roma siempre, o tenemos en cuenta, pues no, que se va a encontrar en lo que es Italia actualmente, pues, ¿no? Lo que vendría a ser, pues, ¿no? A la península itálica, esta botita, ¿no es cierto? En las regiones de Lacio, lo colindante, pues, ¿no? A la isla de Sicilia, Cerdeña, Córcega, la Magna Grecia, en ese momento también llamada, entre otros. Para poder entender un poquito Roma, tenemos que saber que Roma va a estar dividida, o el continente o la península italiana va a estar dividida en tres grandes regiones, ¿no? La Italia continental, en donde van a estar pues unos contendientes muy importantes, que vienen a ser los galos, en la Italia peninsular, lo que son los etruscos, los samnitas, entre otros grandes pueblos pequeños, en realidad, pues, ¿no? Que van a empezar a tener conflicto con Roma y Roma también conflicto con ellos y la Magna Grecia, que son pues no por el periodo de colonización. Tú recordarás en el siglo V antes de Cristo, Grecia inicia un proceso de colonización en la cual pues no empieza a tomar tierras y a fundar nuevas ciudades. En este caso van a fundar varias ciudades en esta botita, pues no, que se va a hacer llamada como la Magna Grecia. Está también pues no diferentes regiones, ¿no? Aquí se va a ubicar Roma, en lo que es, como ya te dije, el Valle del Lacio, que va a ser en cierta forma, pues, ¿no? La, el origen de Roma, pues, ¿no? Eh, Lógicamente el río que también va a bañar las costas de Roma va a ser el río Tíber, la región es de Italia continental, como ya te dije, al norte de los Alpes, esta cadena de montañas que algún día va a pasar nuestro amigo Aníbal, ¿no es cierto? El mar Mediterráneo, el mar Adriático y el mar Tirreno, que son los límites en los cuales se va a desarrollar esta civilización. Orígenes de Roma. Notoriamente, pues no, ustedes han escuchado sobre el mito de Rómulo y Remo, ¿sí o no? ¿Han escuchado sobre el mito de Rómulo y Remo? ¿O no han escuchado sobre ese mito? Sí, ¿no es cierto? Claro, lógicamente han escuchado sobre el mito de Rómulo y Remo, que en cierta forma, pues no, es una de las leyendas o la explicación, por así decirlo, creada para poder explicar pues la fundación de Roma y toda esta civilización, pues no que se va a dar tardíamente. Según la cuenta, pues no, Eneas el héroe troyano, es que va a fundar Roma. En realidad no, él no lo va a fundar, él va a buscar esa tierra, pues no. Con Ascanio, en este caso, pues Ascanio va a fundar recién la ciudad de Alba Longa, que según pues no dicen algunos que es pues la ciudad matriz o el reino matriz de Roma, pues no, porque de aquí van a salir pues no Rómulo y Remo. Lógicamente, pues no va a haber una pequeña riña entre los hermanos Numitor y Amulio, pues no, en la cual pues no Amulio le va a dar una especie de golpe de estado a Numitor y esto va a producir que Amulio trate de eh, votar a todos los descendientes de Numitor y en ellos pues no Rea Silvia para que no tengan hijos o para lógicamente pues no tengan descendencia que posiblemente puedan en un futuro quitarle el trono. Ahí va a aparecer pues no el dios Marte, ¿quién sería en lo que es el equivalente griego?
¿Quién sería el equivalente griego del dios Marte? Ha salido su canción últimamente, Destripando la Historia, como que tú ves esa vaina, tú, ¿no? Ares, pues, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? El dios Ares. Este señor de aquí, pues, no va a, en cierta forma, pues, no a tener una relación con Rea Ciro. En uno dicen que la va a violar, otros dicen que, pues, no, va a haber algún amorío. La cuestión es que va a tener dos hijos, los que nosotros conocemos, Rómulo y Remo. Ahora, eh, aquí empieza un poco lo que tenemos que interpretar, ¿ya? Si bien es cierto, pues no, en la antigüedad era normal buscar una tierra prometida, no vayas a creer que Moisés vaya a ser el único, ¿no? Esa es una cuestión que siempre hay una cuestión católica que siempre interviene. La tierra prometida se da en muchas civilizaciones antiguas. Eso de buscar una tierra prometida, una tierra, ¿cómo te digo? Una tierra buena, ¿no es cierto? Lo van a hacer prácticamente todas las civilizaciones antiguas, todas las culturas antiguas. Roma también lo va a hacer, ¿está bien? La cuestión de los gemelos también empieza la dualidad de esta, podría decirse, explicación legendaria también. Y otra de todas las cuestiones que también debe causarte un poco más de análisis es la cuestión del amamantamiento de Luperca, ¿no es cierto? Rómulo y Remo son dejados muy niños porque justamente Rea Silva había sido encerrada en en donde estaban las llamadas vírgenes vestales, una especie de monjas en realidad, en donde no está prohibido tener hijos, lógicamente. Al tener a Rómulo y Remo va a tener que dejarlas en el río Tíber a que corran a su suerte, pues, ¿no? Aquí es donde dice la historia que, o bueno, la malinterpretación de la historia, que en realidad, pues no, una loba los amamantó, los sacó del río, los amamantó y los cuidó hasta la llegada de los campesinos. Esto, en cierta forma, es falso, ¿ya? En realidad no fue una loba, sino hay que entender la parte histórica y, lógicamente, pues no, del lenguaje, en la cual, pues no, Luperca viene de la palabra lupa, que en la concepción del siglo XIX significaba, lógicamente, perra, pues no, loba. Por esa razón que le pusieron una loba. Pero sacando, pues no, eso de la concepción del siglo XIX y yendo un poco más atrás, se van a dar cuenta que en realidad, pues no significa loba, sino significa prostituta. Y esto pues no trae consigo de que en realidad Rómulo y Remo no hayan sido amamantados por una loba en realidad, sino por una prostituta, que después le daría pues a los campesinos. Y de ahí pues no crecería, ahí empieza también la cuestión del destino también, pues no, que los griegos también tenían, no escapar al destino, ¿está bien? En la cual pues el destino de Rómulo y Remo era pues derrocar al hermano de su abuelo, pues Amulio, y devolverle el trono. Aquí es donde se va a fundar lo que vendría a ser Roma. Ahora, aquí empieza otra cuestión, el llamado asesinato de Rómulo hacia Remo, que va a traer consigo, pues, no, otra explicación histórica también, en la cual se dice, pues, no, de que esto representa en cierta forma la espiritualidad de la misma ciudad. Está tratando bueno, los que crearon esa historia están tratando de, en cierta forma, dar un sentido a la belicidad que tiene Roma en ese momento. Tú recordarás que Roma es una ciudad bastante grande que está en expansión constante, entonces, lógicamente, para darle sentido a esta belicidad, a este conflicto, a esta agresividad de esta ciudad, pues se va a dar, pues no como característica del fundador, lógicamente, pues no esa característica conflictiva, que va a matar lógicamente a su propio hermano, pues no. Eso se va a fundar Roma en el 753 a.C. y esto va a traer consigo, pues no, la fundación de una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Esa es la explicación legendaria, en cierta forma. Luego está la explicación histórica, en la cual ahí sí tenemos que tener un poco más de cuidado, en la cual, pues no, Roma no solamente era la única ciudad que existía o el único pueblo que existía. Aparte de eso, pues existían los etruscos, los umbrios, los samnitas, los sabinos, entre otros, otros pueblos
que eran no fuertes, pero que controlaban su región muy bien. Entonces, para poder realizar una conquista, una expansión, Roma tuvo que pasar por varios momentos. Luego lo explicaremos. También están los etruscos, es una de las civilizaciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta porque por ellos es que Roma obtiene, está bien, una de las culturas más ricas hasta ahora, pues, ¿no? Roma, ¿qué cultura tenía? ¿A quién copia la cultura Roma? ¿Sabes? ¿A quién copia la cultura? ¿O a quién empieza a copiar esa cultura? Lógicamente, a Grecia, ¿no es cierto? A los griegos. Tú dirás, sí, profe, ¿y cómo va a copiar a los griegos? ¿Cómo se da esto? O sea, Roma era una ciudad muy pequeña. ¿Cómo se da esta conexión con los griegos? Ah, ahí está, los etruscos. Los etruscos no vais a pensar que es un pueblo pequeño, es un pueblo diminuto, es un pueblo bastante grande. Es un pueblo que va a traer consigo, pues no, el aspecto comercial, alianzas muy importantes. En el siglo V, en el momento de la República Romana todavía, los etruscos todavía eran una potencia marítima, porque tenían relaciones con Cartago, con algunos, con los líderes griegos, o hasta el propio rey macedónico, pues no. Entonces, bueno, creo que Macedonia ya no. ¿Está bien? Entonces los etruscos van a ser una potencia muy importante a nivel comercial. Y gracias a ese comercio es que van a tener Roma una conexión con otras culturas, ¿está bien? Especialmente con la griega. Si Etruria estaba en crisis, Roma también estaba en crisis. Si Etruria estaba en un apogeo cultural, en un apogeo económico, Roma también lo estaba. Es decir, todo lo que le podía pasar a los etruscos también le pasaba a Roma en esos primeros siglos. Entonces, por esa razón es que Etruria o los etruscos son muy importantes a nivel cultural y a nivel económico, porque mucho Roma depende de ellos, ¿está bien? Entonces los etruscos son una fuente muy principal, ¿está bien?, de alimentación de esta cultura que Roma va a adoptar después. Luego está, pues, no, también hay que olvidar los griegos de la Magna Grecia, también van a tener un poco de contacto con los latinos, en este caso con Roma, van a tener gracias a las conexiones con Etruria y también, lógicamente, directamente, pues, ¿no? Pero la gran mayoría, pues, va a entrar por Etruria, por los etruscos, y esto va a dar consigo, pues, a la influencia de griega en Roma, disculpa. También están los celtas, o los llamados galos también, pues, ¿no? Como te dije, estos van a estar, pues, en el norte, en la llamada Italia continental. Aquí los galos van a hacer, en cierta forma, muchas invasiones hacia diferentes ciudades, también en Roma. Por esa razón que cuando Roma empieza a expandirse, los primeros en pagar patos son los galos. ¿Por qué? Porque tenían una especie de conflicto con ellos ya mucho tiempo atrás por las diferentes incursiones de los galos hacia Roma que habían traído como consecuencia, pues, ¿no?, una escasez, una falta de dinero, pues, ¿no? Hasta algunos casos pagaban rescates. Y en cierta forma, pues, no, esto va a ser muy improductivo para Roma. ¿Está bien? Esa es en cierta forma la aplicación histórica en la cual, pues, Roma, para poder ser la potencia que fue, primero tuvo que someter a los pueblos vecinos y luego ir expandiéndose poco a poco hacia el sur, y bueno, pues historia conocida con Cartago, y luego hacia el este con Macedonia. Pues. Aquí están algunas imágenes de estos, pues, ¿no? Se dice, pues, ¿no?, que en este contexto no pudo haber algún tipo de conexión también con otras culturas, pero como ya sabemos, pues, ¿no?, como el caso de las egipcias, por estos relieves de aquí, o los de acá también, pues, ¿no? Con los egipcios, de repente, las tumbas parecen sarcófagos. Entonces te das cuenta de que en cierta forma, pues, ¿no?, Roma no solo tuvo influencia griega, si bien es cierto, los griegos fueron su máxima influencia, no fue la única, pues, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, a los egipcios también. Etapas de la historia romana. Roma, como tal, se va a dividir en tres etapas, lo que es la etapa monárquica, en la cual, pues, no va a haber un rey elegido, la etapa republicana, en la cual, pues, no vamos a ver los tres sistemas coexistiendo, ¿no? La aristocracia, la monarquía y lo que es la democracia, ¿está bien? Y luego está la época del imperio.
ya con la cual conocemos que va a empezar con la época de Augusto. Pues no, la monarquía se funda se da con la fundación de Roma en el 753, cae con el derrocamiento de Tarquino, el soberbio, ¿está bien? 27 a.C. se da pues no, la proclamación a emperador, a la personificación de Octavio o Augusto, como quieras llamarlo, y luego pues finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Lógicamente pues Oriente sigue existiendo, lo que próximamente llamaríamos como Constantinopla o Bizancio. Listo, empezamos. A ver, el primer ejercicio que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, vamos a ver. 753 a 509. Réstale 700 a 753, 509. ¿Cuánto sale? A ver, veamos. Vamos a empezar con eso. Hoy día quiero empezar diferente, no quiero hacer la misma rutina. Quiero que restes 753 menos 509. ¿Cuánto te sale? A ver, matemáticos. Habla 244. Excelente. Ahora 244 entre 7. ¿Cuánto sale? Redondea, redondea. 244 entre 7. 35. Muy bien, excelente. Es decir, miremos, ¿ah? Cada rey que estuvo aquí tuvieron que haber gobernado 35 años. Es decir, un rey no puede ser menor de edad, pues no es cierto, porque esta monarquía no es hereditaria, es electiva. Entonces tiene que ser, lógicamente, obligatoriamente mayor de edad. Sería aproximadamente 20, 25, ¿no? Sería la mayoría de edad. Pero tú dime, ¿alguien sería tan bueno de darle a un joven de 20, 25 años la capacidad de dirigir a toda una nación? Pues no, tiene que cumplir una edad en la cual tenga experiencia. ¿Cómo cuántos, profe? No sé, pues unos 35 a 40 años, ¿no es cierto? A esos 35 y 40 años, súmale 35 que tú le has puesto allí, que van a ser su gobierno de cada uno, ¿cuánto saldría? 70, pues no, 75, ¿está bien? Entonces, oye, la esperanza de vida no era tan grande en esa época, la esperanza de vida era de 60 o de 50 años máximo. Entonces te das cuenta de que hay aquí un pequeño conflicto, pues, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque la cantidad de años de gobierno de cada uno es muy alta, hasta para la edad moderna, hasta para la edad moderna. Entonces, ¿qué trata de decir entonces, profe? Lo que trata de decir es que posiblemente la monarquía romana haya tenido mucho más reyes, así es, y solo se haya encontrado, ni siquiera pruebas, ¿ah? Porque de esos primeros 4 no se han encontrado solamente menciones nada más. Haya existido mucho más reyes. Y esto haya producido, pues, no de que en realidad la monarquía romana haya tenido por lo menos, mínimo, unos 20 a 25 reyes. Y, profe, ¿qué pasó con esos sobrantes, a esos que les falta encontrar? Dos opciones. La primera opción, eh, no dejaron indicios de su existencia, cosa que simplemente digo, no puede ser válida porque todo rey tiene que dejar un vestigio de su existencia. Y la segunda opción, que es la más factible, como dice Megan, muy bien, que de repente, pues no, como muchas civilizaciones, lógicamente fueron borradas. Así es. Los incas borraban a sus estos. Si tú crees que los incas hayan tenido solamente lo que nosotros vemos en el Capac Cuna, ¿no es cierto? Estás equivocado. De repente, o sea, hay una hipótesis que menciona de que hay muchos más incas, solamente que no hicieron mucho o hicieron cosas que no fueron permitidas para la sociedad y que, igual que muchas culturas antiguas, pues simplemente los borraban. Los egipcios, por ejemplo, borraban también. Entonces, pudo haber eso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se menciona solo 7, posiblemente no sean los únicos reyes de Roma.
Muy bien. Por esa razón es que a la monarquía romana también se le dice como una época muy, pero muy primitiva en la cual no hay muchos vestigios, no hay mucho restos materiales no, sino restos escritos en realidad, que puedan dar fe o puedan aseverar o puedan avalar, pues, ¿no? A estos reyes de aquí. Y vamos a empezar poco a poco a un poco a analizar pues, también todos estos reyes. Mira, la monarquía romana está dividida en dos dinastías, la dinastía latina y la dinastía etrusca. ¿Está bien? La dinastía latina va a empezar, lógicamente, con Rómulo. Ahora, vamos a analizar. Rómulo, la palabra Rómulo, ustedes siempre van a decir, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué se llama Roma? Si yo te pregunto, ¿por qué se llama Roma? ¿Tú qué me responderías? ¿Qué me responderías? ¿Por qué se llama Roma? Por su hermano, Remo, ¿no es cierto? O algunos me dirán por Rómulo, ¿no? En honor. Ya, perfecto, muy bien. Por matarlo, dicen algunos. Sí, puede ser. Pero en realidad Rómulo, por traducirlo nada más, significa señor Roma. Así como lo escuchan, señor Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, pues no, Rómulo de repente, se pone la hipótesis, no haya existido. Porque tú me dices, por matar a su hermano, oye, pero esa es la explicación legendaria, pues no se sabe si verdaderamente existió. Y si nosotros analizamos el nombre Rómulo, nos da con la sorpresa de que ese nombrecito, pues no, es como decir señor Roma. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir señor Roma? Es como si fuera, a ver, yo te digo Lima, entonces alguien se llama limeño. Ah, eso mismo significa Rómulo. No sé si me entiendes. No sé si me llego a explicar. O sea, ahí está, un gentilicio. Muy bien, excelente. Entonces te das cuenta de que verdaderamente Rómulo quizá no haya existido. Aquí también otro dato perrón, se podría decir, pues, ¿no? Oye, Rómulo no se encuentra su tumba hasta ahora. Si bien es cierto, se encuentra una cabaña, una pequeña esto. ¿Y cuál es la única explicación? Porque según los vestigios, Rómulo no murió por causas naturales, sino fue ascendido a los cielos. Ah, profe, ¿qué ascendido a los cielos? ¿Qué significa eso? Como Jesucristo, como la Virgen María. Algunos católicos dirán, profe, no, ¿cómo puede decir eso? Yo no estoy diciendo lo que yo estoy creando, sino lo que se dice históricamente, se dice legendariamente. Disculpe. Entonces, como que allí hay una pequeña discusión sobre si verdaderamente pues, Rómulo existió. ¿Está bien? Pero según dicen, pues no, es uno de los reyes más importantes. Aquí es donde se va a dar pues el llamado rapto de las Sabinas, se crea el Senado, este sistema aristocrático en cierta forma. Y bueno, pues no, ahí está. Luego está Numa Pompilio. Tú dirás, profe, Numa Pompilio. También significa algo su nombre. Así como Rómulo significa señor Roma, Numa Pompilio también significa algo. ¿Y qué significa? De estas dos palabritas es que se va a originar una palabra que nosotros conocemos, que es el sumo pontífice. ¿Quién es el sumo pontífice? ¿Quién es el sumo pontífice? ¿Quién es? El Papa, pues, ¿no? Oh, sorpresa, las acciones que trae consigo Numa Pompilio son el de reformador religioso. Curiosidad, pues lógicamente, pues no, es algo que mucho da a pie también de que Numa Pompilio no exista. Pues. ¿Por qué? Porque Numa Pompilio, sus palabritas son las que van a originar pues el sumo pontífice, que nosotros le llamamos vulgarmente el Papa, pues, ¿no? Y que curiosamente es el reformador religioso de Roma. Luego está Tulio Hostilio. Aquí, pues, es prácticamente algo que explicar fácilmente. Hostilio, ¿qué significa hostilio?
¿De qué palabra crees que viene hostilio? ¿De qué palabra crees que viene hostilio? De hostil, hostilidad, ¿no es cierto? Entonces, si es hostil, tiene hostilidad, pues, ¿no? ¿Hacia quién crees que va a tener Roma hostilidad? Hacia los otros pueblos, ¿no es cierto? Entonces, hacia los celtas, hacia, por ejemplo, los samnitas, entre otros, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Mira. ¿Y cuál es su principal acción que hace Tulio Hostilio? Conquista. ¿Conquista qué? Albalonga. ¿Te das cuenta? O sea, si tú eres un poco más analítico, te vas a dar cuenta que mucha de la dinastía latina, pues no, sus reyes están, sus nombres están de acuerdo a lo que hicieron. Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio. Anco Marcio, lógicamente, pues no, es uno de los que va a construir el puerto de Ostia. Y su nombre también va a dar consigo a lo que es el llamado comercio, pues no. Entonces, te das cuenta que en cierta forma los nombres también dan pie a realizar alguna de sus actos, pues no, en este caso de los reyes. En la dinastía etrusca sí se rompe con todo esto. Vamos a ver a tres, a los llamados Tarquinos, Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, que van a ser pues no tres de los reyes ya históricos, estos sí no son históricos, estos ya son históricos, en la cual pues no va a haber una construcción del circo, del foro y la cloaca máxima, uno de los sistemas alcantarillados más importantes del mundo antiguo. Servio Tulio, el que va a murallar ¿no? Las murallas, va a murallar pues, Roma por las invasiones de los galos, y por esa razón también va a ser considerado pues, ¿no? un organizador político. Además también va a ser considerado un organizador social por su organización serviana, como le llaman, en la cual pues en base a eso se van a crear los diferentes, las diferentes asambleas centuriales, las asambleas tribales, pues, ¿no? Que va a ser la organización serviana. Luego está Tarquino el Soberbio con el gobierno tiránico, pues, ¿no? En la cual uno de los que matarían a César, ojo, uno de los antepasados de los asesinos de César, ¿está bien? Va a ser el que en cierta forma va a sacar del poder a los reyes. Pues no, curiosamente, ¿por qué? Porque justamente a César se le inculpa de tratar de convertirse en rey también. Entonces, curiosamente, pues no, aquí hay también una acotación. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Algo por el estilo. Yo sé que tú eres semestral, por eso estoy un poquito mucho más rápido, pero si de repente no estás entendiendo, puedes preguntar. A ver, ¿todo claro? Sí, es la parte más, se podría decir, sencilla, no es que también sea difícil. Pero sí, siempre hay algunas dudas de repente allí que aclarar, de repente por allí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo cambiar la dinastía? Esa es una muy buena pregunta, Megan. Por esa razón es que se dice, también se asevera, pues no algunos ya muy osados, se dice que eh, hay dos hipótesis. La primera es que se ha perdido todo tipo de datación en la cual se dé este cambio de dinastía. Esa es la primera hipótesis, en la cual pues no tú puedes observar que los únicos reyes que nosotros conocemos hasta ahora son 7. ¿Cómo cambiaron de dinastías? Eso lógicamente pues no se tiene que en cierta forma tiene que haber un par de reyes más o quizá 3 hasta 5 reyes en la cual pues se dé explicación sobre cómo se cambió este tipo de cambio. La otra hipótesis es, como es una monarquía electiva y Roma no es una ciudad tan poderosa que digamos, y que tiene mucha conexión con los etruscos, se eligió a uno de los magistrados etruscos como reyes, que lógicamente pues no, para poder guiar a Roma a un mejor desarrollo. Es una especie de cambio de dinastía mucho más pacífica, no como la que nosotros tenemos en mente, que es la conflictiva. Entonces, hay dos hipótesis. La primera es que debe haber muchos otros reyes que expliquen este cambio de dinastía, y la segunda es de que debe haber, pues no, un cambio de dinastía pacífico, en la cual, por ser una monarquía electiva, se dé mucho mejor. ¿Está bien? Entonces, hay dos hipótesis que tienes que manejar. Obviamente eso no te va a preguntar en un examen de admisión, pero personalmente sí te digo, pues no, hay dos hipótesis, las dos que te he explicado. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien.
Muy buena pregunta. Lo que pasa, Hans, es que, si bien es cierto, la monarquía era electiva, la monarquía no era la poderosa. Es como si fuera que te dijera, oye, ustedes cuando yo hablo de monarquía siempre lo asocian a ser el centro de poder. Y eso solo se aplica para el absolutismo europeo. ¿Te das cuenta? Eso solo aplica para el absolutismo europeo. Pero cuando hablamos de la monarquía romana, estamos hablando de un conjunto de instituciones que realizan y que en cierta forma equilibran los poderes. Aparte de los reyes, existía el Senado. Y aparte del Senado, existía la llamada Asamblea o Comicio Curial, en la cual las tres instituciones tenían, ¿qué cosa? Funciones específicas. Técnicamente la monarquía va a ser la representación, pues, ¿no? De toda la cara, de toda la ciudad. El Senado es el que decide, pues, ¿no? Para realizar leyes, para poder realizar, pues, ¿no? Apoyo al rey, en cierta forma. Y la Asamblea Curial, con la cual se elegía al rey. O sea, te das cuenta de que cada institución, o las tres instituciones que estaban en ese momento en la monarquía romana, tenían su pequeño poder que no dejaba que esta monarquía sea en cierta forma hereditaria. ¿También? ¿Se intentó? Sí, se intentó, pero en cierta forma pues no se llegó a realizar completamente. Tarquino el Prisco, por ejemplo, sí intentó realizar esta herencia. Se dice, ¿no? Pero no pudo realizarlo. ¿Por qué? Porque el Senado no lo permitía, porque iba en contra de las tradiciones de la Asamblea Curial. Entonces, hay que ver esa parte también. ¿Está bien? No, el rey no es que tenía todo el poder, había entes que lo regulaban. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra preguntita? ¿Nada? Bien, continuamos entonces. Dentro de esto también tenemos que ver, pues, ¿no? Ahí está el recto de la Sabina, la construcción del foro romano en donde se reunían. También tenemos que ver, pues, ¿no? Entrando ya a la República, tenemos que ver qué pasa dentro de la República. El golpe de Estado de Tarquinio el Soberbio, lógicamente, las luchas sociales entre patricios y plebeyos, la expansión romana, la conquista de la península itálica, la conquista de Cartago, las guerras llamadas guerras púnicas, la crisis de la República, la reforma de los hermanos Graco, las guerras civiles, los triunviratos, hasta el 27, donde Octavio se convierte en Augusto o en emperador. Todo esto va a ser, en cierta forma, lo que vamos a ver hoy día y la próxima semana en la cual vamos a terminar Roma. Es muy importante que puedas conservar esto en tu mente porque es en cierta forma, algo que te va a ayudar a un seguimiento histórico de Roma, ¿está bien? Porque normalmente cuando yo toco los temas siempre lo ven como si fuera un punto aparte. En el caso de Roma sí tenemos que verlo, pues no, de manera corrida para poder entenderlo. Bien, primero tenemos que ver cómo se componía la sociedad romana dentro de la República en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo II, I, hasta la llegada del Imperio. Los que tenían en primera instancia todos los derechos políticos y civiles eran los llamados patricios. Tú te preguntarás, ¿y quiénes eran los patricios? Los patricios vienen de la palabra pater, que es, pues, no, líder, jefe. En este caso, jefe de familia. Pero en el caso de los patricios, estamos hablando de personas nobles, está bien, aristócratas, que en primera instancia, cuando se crea la república, van a tener todos los derechos políticos y civiles. ¿Eran miembros del Senado? Sí. Pero hay que entender aquí a Ernesto. Mira, veamos. El Senado es una institución que en algunos casos te hace patricio, te hace noble. ¿Está bien? Pero no es que el Senado te haga patricio. ¿Está bien? En cierta forma. Tú ya eres noble y por lo tanto, por ser categoría noble, puedes pertenecer al Senado. En algunos casos de plebeyos, ¿no es cierto? Pertenecer al Senado ya te hacía noble. Pero la gran mayoría de los que pertenecían al Senado ya eran eran nobles antes de pertenecer a esta institución. ¿Está bien? Entonces, ¿eran más antiguos? Sí, eran los más antiguos, es cierto, sí. Eran familias
desde la época, ellos remontaban desde la época de Rómulo, ¿está bien? Entonces eran familias con prestigio, se podría decir. ¿Está bien? Ahora, ¿quiénes están abajo de ellos? Están las personas que no tienen ningún poder político, sin ningún derecho político. ¿Quiénes son ellos? Son nada más y nada menos que los llamados plebeyos. ¿Está bien? ¿Por qué te digo siempre, te recalco, y siempre te voy a recalcar esto? ¿Eh? Los patricios gozan de todos los derechos políticos y civiles hasta determinado tiempo, por favor. Los plebeyos también no van a tener derechos hasta determinado tiempo. ¿Por qué? Porque justamente a partir del siglo III es que este conflicto patricio-plebeyo te va a dar consigo beneficios a los plebeyos y va a ocasionar, pues, no de los que los plebeyos empiecen a tener derechos, mucho más derechos políticos, y llegados a la época tardo-republicana, ya vemos, pues, no, una igualdad entre patricios y plebeyos y ya se ve otro tipo de problema. ¿Está bien? Que lo vamos a explicar la próxima semana, no te preocupes. Entonces, hago siempre la recalcación en todos mis salones. Patricios y plebeyos, si no es cierto, empiezan siendo diferentes políticamente y socialmente, van a terminar siendo iguales después. ¿Está bien? Luego están los llamados clientes. ¿Quiénes son los clientes? Son los plebeyos protegidos por patricios. ¿Qué quiere decir esto? Para el plebeyo que no tenga sustento de vida, ni para él, ni para su familia, puede tomar la decisión, si tiene algún cargo, tiene algún tipo de influencia, se podría decir, pues no, ir a un patricio y pedirle, pues no, ser su cliente. ¿Está bien? En este caso, pues su protegido. A cambio de dinero, los plebeyos se vendían a un cargo de servidumbre, a un grado de servidumbre. ¿Está bien? Luego están, pues, no los llamados libertos, que son los esclavos liberados. Y, bueno, los esclavos, la fuerza principal del trabajo productivo. Al igual que los griegos, Roma va a ser basada su economía en un sistema esclavista, en la cual después le va a llevar a una crisis. Los libertos, en este caso, también hay que entender, todo tipo de cultura antigua también liberaban a sus esclavos. ¿Está bien? No es que vaya a ser difícil ser liberto. Muchos de los emperadores, y antes de los emperadores, pues se liberaban los esclavos cuando había una fiesta, cuando había algo en la cual, pues, no festejar, o algo en la cual se podía pedir algún tipo pues, no, de bondad por parte de los romanos, se liberaba a esclavos, normalmente, pues, no como se hacía en Mesopotamia, como se hacía en Egipto, que en Grecia sí no he visto mucho de esto, pero en Roma sí, ya está. Así que no es que se pagaban su libertad, nada por el estilo. Eran liberados en muchos casos. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esta sociedad romana? Los libertos trabajaban como campesinos. No sé si me dejo entender. Los esclavos eran la fuerza principal. Trabajaban para hacer vino, para cosechar, para sembrar, pues no las grandes haciendas, las grandes latifundios que había en Roma. No solo en Roma, sino en diferentes partes. Los libertos, al ser liberados, no saben otra cosa que hacer. Entonces, ¿qué se hace con ellos? Se les contrata y se les paga, pues, ¿no? Para realizar la misma función. Obviamente van a haber algunos que se dedicaban, pues, a lo que es la fabricación de utensilios de cocina, como es la cerámica, otros, pues, no, herrería, entre otras cuestiones, pero la gran mayoría, el grueso de libertos, según dicen, se dedicaba a lo mismo que cuando ellos eran esclavos. ¿Está bien? Lo que es la cosecha, la siembra, trabajo pesado, principalmente, en la cual, pues, los libertos, lógicamente, se dedicaban a eso. ¿Está bien? En el aspecto político, si no tenían ninguna función, no eran considerados ciudadanos, nada por el estilo, entonces los plebeyos en esa forma no. Eran como esclavos, pero remunerados. Lógicamente, ahora son libres, entonces tienen que ser, pues, ¿no? Remunerados, ¿no? Les tienen que dar algo. Pero, lógicamente, los esclavos sí van a ser muy explotados, van a ser llevados a muchos lugares, principalmente a las minas. Las minas es la peor forma siempre han dado las minas como la peor forma de morir o de trabajo. Porque era, pues, no, un trabajo pesado, un trabajo muy húmedo, un trabajo muy cansado, en realidad, que, pues, tenías que trabajar hasta la muerte.
Había, pues, no, también esclavos en los ludus, que son los centros de gladiadores, ¿está bien? Eh, También había una forma de convertirte tú en esclavo. Si bien es cierto, la gran cantidad de esclavos eran por vía conflictiva, es decir, una ciudad que perdía la guerra, pues se podían convertir en esclavos. Pero también habían personas, ciudadanos romanos, plebeyos, está bien, plebeyos, que podían convertirse en esclavos para pagar deudas. No sé si me dejo entender. Tú tenías deudas, entonces, si no tenías cómo pagarlas, la única vía en la cual tú podías pagar esa deuda era mediante la esclavitud. Los libertos podían volver a ser esclavos, por supuesto. Si ellos, por ejemplo, no tenían una forma de cómo vivir, no podían vivir, entonces les salía más barato volver a ser esclavo, entonces adquiría deudas. Entonces, las deudas, hasta cierta parte de la República Romana, te podía llevar a ser esclavo. Lógicamente, temporalmente, ¿no? No es que vayas a ser esclavo toda tu vida, pero hasta pagar la deuda te podías volver en esclavo. ¿Está bien? Así de simple. Los patricios, sí, por deudas no se volvían esclavos, solamente los plebeyos. ¿Está bien? Por esa razón es que después se va a dar pues la llamada rebelión, la rebelión social, si no me equivoco, no, la guerra social no es la guerra civil entre Espartaco. No sé si alguien ha escuchado el nombre, Espartaco. Creo que sí, ¿no? No creo que no hayan escuchado el nombre de Espartaco. El que se rebeló contra Roma, sí. Eso también tiene su leyenda rosa, en la cual pues no se dice que los esclavos querían liberarse, ¿no? Y eso es falso, ¿eh? Eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Ya te contaré. Si me hace recordar, te contaré la próxima semana, ¿ya? Eso es falso. ¿Y cómo sabían cuánto tiempo debían trabajar para pagar tu deuda? Es que a los esclavos también se les daba una pequeña remuneración, si no me equivoco. ¿Está bien? Los esclavos tampoco no vayas a pensar que no se les daba nada, sino solamente comida y casa, no, no, no. Sino también se les daba una pequeña remuneración. ¿Está bien? Un pequeño pago por sus servicios. Ahora, y también tienes que recordar, pues, no de que los esclavos no eran la única fuerza productiva, sino también había mano de plebeyos que trabajaban también como esclavos, pero a ellos sí se les pagaba. Entonces, en base a esa, a esos pagos, es que se veía cuánto tiempo tenía que trabajar para pagar su deuda y cuánto tiempo tenía que ser esclavo. ¿Vale? Así que había formas, había formas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra preguntita? No, listo, quedó. Muy bien. Claro, los romanos tenían moneda, pues. ¿Cómo se llamaba esta moneda? Ay, se me olvidó de los romanos. Pucha, se me olvidó. Se me fue. Tenía moneda romana. A ver, vamos a ver, ¿no? No, 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 eso sí se me olvidó. A ver. El denario, ahí está. Estaba con la D, está en la punta de la lengua. El llamado denario o el sestercio. Ahí está. El denario es una de las monedas más habituales de Roma. ¿Tenía monedas? Sí. Tenía moneda de plata, bronce y oro. ¿Está bien? El oro no se utilizaba mucho, se utilizaba más la plata. ¿Está bien? Así que el denario. El denario que era una de las monedas más rápidas. Y ahí con eso se paga. Bien, no hay ninguna pregunta hasta ahora, ¿no? Hasta acá. ¿Más preguntas no hay? Pasamos al siguiente diapositiva entonces. Sí, bien, listo, excelente. Pasamos al siguiente. Bien, aquí tenemos que entender algo también. ¿Está bien? Mira, si bien es cierto, como te dije anteriormente, había una gran diferencia, una gran desigualdad entre patricios y plebeyos, esta desigualdad se va a ir mermando poco a poco a través de los años, a través de los siglos, y se va a convertir en una igualdad social. ¿Está bien?
Llegado un tiempo en el 494, es decir, solamente ni 10 años de haber pasado de esta república, de esta monarquía a esta república, es que va a haber esta rebelión del Monte Sacro, en la cual plebeyos, bueno, cansados en realidad, molestos, indignados por las actitudes nefastas de los patricios, al pues no tener todos los derechos políticos y abusar de ellos, lógicamente van a decidir abandonar Roma. Ahora, los plebeyos que eran, si bien es cierto, los patricios poseían derechos políticos y derechos sociales, los patricios solo se dedicaban pues no a lo que es la tierra, ¿entiendes? O sea, eran nobles porque recibían tierras, porque tenían grandes tierras. ¿Está bien? Ahora, los plebeyos, ¿a qué se dedicaban? Tú dirás, profe, se dedicaban al comercio. Cierto, se dedicaban al comercio. Pero en una época temprana, en la cual la esclavitud no era tanta como va a ser en la República tardía o en la Media República, vamos a ver que los plebeyos se dedicaban pues también a lo que es el trabajo de la siembra, de la cosecha, lo que es el comercio, lo que es actividades como construcciones, entre otras grandes cositas, que patricios no se dedicaban. Entonces, esto trajo consigo de que los plebeyos sean en cierta forma una fuente de sustento de Roma, no sean considerados políticamente. Y eso va a traer consigo que se traten de ir de Roma para crear una nueva ciudad. Esto no les va a parecer nada bonito a los patricios y van a tener que empezar a darles algunos beneficios para que se puedan quedar, para que puedan comprarlos en cierta forma y que se queden en Roma. Este primer soborno, se podría decir, va a ser la creación del cargo de tribuno de plebe, que luego vamos a explicar cuáles son sus funciones. Pero te voy adelantando que el cargo de tribuno de plebe es el representante de los plebeyos para hacer cumplir su voluntad. ¿Está bien? Ahí vamos a ver después. Luego, un par de años después, aproximadamente unos 40 años después, se va a dar consigo lo que es la creación de la llamada Ley de las 12 Tablas. Por estos llamados decemviros, una especie de magistratura extraordinaria en la cual se van a crear un conjunto, un código en realidad civil, un código de ley, en la cual se van a dar, pues no, uno, la igualdad jurídica, ojo, igualdad jurídica, ¿está bien? Y lo que vendría a ser, pues no, la prohibición de matrimonios entre patricios y plebeyos, eso sí se da, ¿está bien? La ley de las 12 tablas, de manera conjunta, es una igualdad jurídica, es decir, ante la ley, patricios y plebeyos son iguales. Y con ello también recordarás, oye, te dije anteriormente, ¿quiénes podían ser esclavos por deudas nada más? ¿Quiénes podían ser esclavos por deudas? ¿Quiénes eran los únicos que al tener deudas podían llegar a ser esclavos? Podían pagarlas siendo esclavos. ¿No te acuerdas? Los plebeyos, muy bien. Libertos no, oye, salvaje, libertos son esclavos liberados. Los plebeyos, muy bien, plebeyos. Y si los patricios tenían deudas, ¿podían llegar a ser esclavos? ¿Podían llegar a ser esclavos? Lógicamente que no. Profe, entonces, ¿cómo se pagaban sus deudas? Pues simplemente esperando a que se las paguen. Entonces, eso es una diferencia muy grande. La ley de las 12 tablas, al pretender realizar una igualdad jurídica, pues también va a descartar. Ah, profe, entonces ahora los patricios pueden ser esclavos por deudas. No, tampoco. Entonces, ¿cómo va a dar una igualdad jurídica, profe? Ah, al revés, pues. Patricios y plebeyos no pueden ser esclavos por deudas. O sea, la solución no es que patricios se conviertan en esclavos, sino la solución es que plebeyos adquieran esa inmunidad de los mismos patricios. No sé si me estoy dejando entender. Eso representa un poco la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hemos entendido esa partecita? Son iguales ante la ley, son iguales en el derecho, son iguales. Así es. Bien. Hasta ahí, ¿estamos entendiendo más o menos? Así es, les otorgaban los mismos derechos. Hasta cierto punto,
estamos hablando del campo jurídico. Ahora, si tú me metes el campo político, está bien, y el campo social, aún no son iguales, aún no son iguales. En el campo jurídico, es decir, si habían asesinatos, si habían violaciones, si habían diferentes actos criminales, está bien, podían ser juzgados patricios y plebeyos igualitariamente. ¿Está bien? En el campo político aún todavía no se llega a esta igualdad. ¿Está bien? Es más, hay una diferencia social muy grande, por la cual en las dos leyes de las dos tablas se prohíbe el matrimonio entre plebeyos y patricios. ¿Está bien? Entonces, si se prohíbe, pues no hay una igualdad social. Entonces, te das cuenta ahí que todavía sigue habiendo una especie de discriminación. En el campo jurídico solamente se ha avanzado, nada más. Luego, a través de los años, pues, ¿no? Esta ley en la cual prohibía, pues, ¿no? El matrimonio entre plebeyos y patricios se va a sacar y se va a promulgar la llamada ley Canuleia. En la ley Canuleia se va a permitir la unión de plebeyos y patricios. Y esto va a traer consigo, pues, una forma nueva, discúlpame, de poder también. Luego está la ley Licinia, en el 367, en la cual se va a otorgar el acceso plebeyo al consulado. Mira, aquí ya se empieza a mostrar esa igualdad política, se empieza a mostrar ya que se le está dando beneficios a quién, políticamente a los plebeyos. Si bien es cierto, políticamente lo único que habían conseguido los plebeyos hasta ese momento era la creación de un cargo, que es el tribuno del plebe, ahora con la ley Licinia da un salto bastante grande y lleva a un plebeyo a la magistratura más poderosa de Roma, que es el consulado. De los dos cónsules que debe existir en Roma por año, uno tiene que ser plebeyo. Ahora, tú me dirás, profe, del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley Licinia dio acceso al plebeyo al consulado, en muchos casos, el consulado se elegía por qué cosa, por el llamado patrocinio. Es muy parecido a la política actual. Si tú no tenías a alguien que te patrocinara, que te diera fama, tú no eras simplemente escogido para el consulado. La ley Licinia, si bien es cierto, otorga el acceso plebeyo al consulado, esto no se aplica fácilmente, porque muchos plebeyos quisieron de repente acceder o postularse para este consulado, en muchos casos no eran escogidos. ¿Por qué? Porque les faltaba pues el patrocinio, es decir, el dinerito, pues no, la cuestión para hacer política. Entonces, muchas de las cosas, si bien es cierto, se le dio el acceso, en mucho tiempo, pues el plebeyo no representó a este magistrado. ¿Está bien? Luego, la ley Olgunia, que permitía el sacerdocio a los plebeyos. Si bien es cierto, no es en el campo político en la cual se va a dar este beneficio, sí en el campo religioso que va a representar mucho. ¿Está bien? Los romanos eran muy, pero muy, también muy religiosos, y esto pues no, cosa que el sacerdocio solo era permitido para los patricios, ahora por fin pues no, los plebeyos también pueden acceder a este derecho, y obviamente con ello pues se está acortando la diferencia social. Y la ley Hortensia, que es la ley que otorgaba la fuerza de ley a los llamados plebiscitos. Y tú dirás, profe, ¿y qué son los plebiscitos? Los plebiscitos son, ¿qué cosa? Las decisiones plebeyas. ¿Está bien? Todo lo que decide el plebeyo va a abarcar una fuerza de ley a patricios también. Es decir, hagamos una pregunta. Si los plebeyos quieren hacer, por ejemplo, ¿no? O postular una ley en la cual se dé la abolición, no sé, de peajes o de impuestos, ¿está bien? Entonces, esta fuerza, esta decisión de plebeyos también aplica a patricios. ¿Qué, profe? ¿Antes no se aplicaba eso? No, no se aplicaba. Todas las decisiones que hacían los plebeyos antes solamente eran para los plebeyos. Y los patricios, de cierta forma, se zurraban en esa medida, pues, ¿no? Entonces, con la ley Hortensia, ley Olgunia, ley Licinia y ley Canuleia, en cierta forma se va acortando esa diferencia política y social,
y lógicamente que va a brindar después una igualdad. ¿Está bien? Hasta aquí, ¿alguna preguntita? Algo por el estilo, te mareaste, ya volaste, ya estás en coma, ya estás botando espuma de repente. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Todo ha quedado claro? ¿Aló? ¿Todo claro? ¿Seguro? Listo. Bien, seguimos entonces. Los plebeyos, aparte de dinero para entrar al magistrado, ¿eran realmente aptos? ¿A qué te refieres, Hans? ¿Cómo realmente aptos? Aptos para ese cargo. O sea, no se estudiaba para los cargos políticos, si eso es a lo que te refieres. No había un estudio en el cual te dije, te daba, pues no, el acceso a esos magistrados. O sea, en ese tiempo, pues no, los magistrados tenían funciones muy bien establecidas. Tenías que tener experiencia, sí, pero también el propio equilibrio romano, pues no te dejaba tampoco mermarte en el poder. O sea, con decirte que la única institución hereditaria y vitalicia era el cargo de senador, pero las magistraturas tenían tiempo límite, así que, y no había reelección. Entonces, el ser un político experimentado, pues tampoco te daba eh, pie a mermarte en el poder o estar allí mucho tiempo, no, no, no. Así que cada año, en cierta forma, se cambiaba, así que no había, como decir, esos otorongos, pues no, no habían esos experimentados. ¿Eran actos o no eran actos? Eso pues no se decide de acuerdo a lo que va a hacer, a lo que hizo. Obviamente pues hay diferentes opiniones. ¿Eran actos o no eran actos? Eso ya depende de cómo hicieron cuando estuvieron en el cargo, en el poder, pues, ¿no? Pero en el campo del estudio, pues no, los plebeyos, en cierta forma, los plebeyos que tenían dinero, ¿está bien? Sí estudiaban, sí tenían pues la capacidad de comprarse un profesor, igual que los patricios. Así que si en ese aspecto te refieres, pues no, sí tenían una especie de, de actitud hacia esos puestos. Pero en el otro sí no te podría responder porque es algo, pues, como te puedes decir, abstracto. Bien, continuamos. Aquí sí es la parte, podría decirse, complicada. Sí, está bien, complicada. Es la llamada política romana. Tenemos acá los audífonos, así que si quieres hablar, no te voy a escuchar. Sale en el chat, nada más. Así que, vamos a ver. Política romana. Se dice, pues, ¿no?, de que la política romana está dividida en tres grandes eh, sistemas. ¿Está bien? La política romana tiene tres sistemas en uno. El sistema aristocrático, el sistema democrático y el sistema monárquico. O sea, te das cuenta de que la política romana es un equilibrio entre tres sistemas que conviven en paz y que tienen en cierta forma, pues no, una, una un poder muy equilibrado. En el caso del Senado, por ejemplo, el Senado es el sistema aristocrático. ¿Por qué el sistema aristocrático? Porque en el Senado están los llamados patricios. En este Senado están, pues, no inmersos las familias nobles, las personas nobles, los líderes nobles, en la cual, pues, no es de carácter vitalicio, es decir, van a estar por el resto de sus vidas allí, y que además, pues, no, su cargo lo va a pasar a su hijo correspondientemente. Entonces, el cargo de senado o de senador es un cargo vitalicio hereditario. Por esta razón es que se le llama el sistema aristocrático. ¿Está bien? ¿Cuáles son las funciones del Senado propiamente dicho? Primero, el poder de iniciativa legislativa. ¿Qué quiere decir? El de presentar leyes, el de crear leyes, más no
aún, ¿qué cosa? ¿Cómo se dice esto? Aprobarlos. Pero ojo, también tiene otro poder, el poder de senadus consultus. ¿Está bien? ¿Qué es esto? El de ejercer poder en decisión. Si el Senado en su conjunto tomaba una decisión, esta decisión podía ser aprobada, como por así decirlo, pues por insistencia. ¿Está bien? Ese término que hemos ya en cierta forma escuchado mucho actualmente. Entonces, el Senado tenía mucho poder en la época republicana, no es que sea simplemente una institución más. Podía ratificar lo que son las magistraturas, tenía que ratificar las magistraturas en realidad. Es decir, si se elegía a un magistrado, ya sea pretor, ya sea cónsul, ya sea censor, cuestor, edil, el que tenía que ratificar, es decir, aprobarlo, tenía que ser el Senado. Porque si el Senado no lo aprobaba, se tenía que volver a elegir a otro magistrado. ¿Entiendes? O sea, ratificado. ¿Qué más? Este Senado también se encargaba de qué cosa, de las relaciones internacionales, paz y guerra. Si bien es cierto, las declaraba, tenía que ser en consultoria con las asambleas. También, ¿qué había? Este Senado también podía proponer magistrados. Lógicamente, al proponer ya no necesitaría de ratificarlas. Entonces, las proponía. Te daba te faltaba en quién era un edil o un cuestor. El Senado tenía la capacidad de mandar, por así decirlo, un catálogo de futuros, podría decirse ediles, en la cual pues el Senado los aprobaba ya de por sí. Entonces, el Senado se encargaba de muchas cosas. ¿Era un ente aristocrático? Sí, y era un ente también equilibrado. ¿Está bien? En primera instancia se formaron de 300, luego 500, 700, 900, llegando hasta la época más gloriosa de 1000 senadores. ¿Está bien? Todos ellos, lógicamente, de origen patricio o de formación nobilita. ¿Está bien? Así que allí hay que entender un poquito sobre eso. Luego están las llamadas, esto sí el dictador después lo explico, luego están las llamadas asambleas. Tú dirás, y profe, ¿qué son las asambleas? Las asambleas o comicios son el ente o el sistema democrático en la cual las gentes, así por decirlo, van a reunirse, ¿está bien?, para poder decidir sobre diferentes aspectos o elegir a sus magistrados. ¿Está bien? Hay 3 tipos de asambleas. Aquí lo vamos a ver mejor, ¿ya? 3 tipos de asambleas. Hay 3 asambleas y una, se podría decir, una parte, ¿está bien? Solamente para un ente. Aquí podemos ver, mira, aquí se explica mejor. Están las juntas curiadas. Son 30 curias que van a dar la ley llamada ley curial. Tú dirás, y profe, ¿qué es la ley curial? La ley curial es en la cual se les va a dar a los magistrados 2 poderes. El llamado imperium y el llamado potestas. Y tú dirás, y profe, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, profe? El potestas es el poder civil. Es decir, algunas magistraturas van a recibir este potestas para poder ejercer su poder en determinadas regiones, determinadas ciudades, para que lógicamente los puedan representar como magistrados. Entonces, ese es su potestas. Es un poder civil. ¿Está bien? ¿Qué es el imperium? El imperium es el poder militar, en la cual algunas magistraturas, como el pretor y el cónsul, van a recibir. ¿Por qué? Porque ellos, a diferencia de repente del edil y del cuestor, aparte de poder dar su poder civil, lógicamente, pues no, ellos se encargan de sofocar rebeliones, ir a la guerra, entonces necesitan de una calidad militar. Esto es lo que significa el llamado imperium, el de poder dirigir el ejército. ¿Está bien? Eso se encarga de las llamadas juntas curiadas o la asamblea curial. Luego están las juntas centuriadas, que como bien te dije, un rey lo hizo, que es el llamado Servio Tulio. ¿Está bien? Este lo va a dividir a la población en centurias, en la cantidad de dinero y en clases. ¿Cómo se hace esto? Es decir, va a crear 193 centurias en la cual, pues, ¿no?, las personas, la población
plebeyos y patricios van a juntarse para decidir, pero bajo una formación de clases. ¿Qué quiere decir esto? Primera clase, patricios, que tienen mucho dinero, que tienen mucha influencia. Segunda clase, patricios, que tienen menos influencia, pero que tienen bastante dinero. Tercera clase, patricios que tienen, pues no, una... Y así sucesivamente, hasta llegar a los plebeyos. Cuando se dan cuenta, la gran mayoría de centurias está en manos de los patricios y una minoría en manos de los plebeyos. Por eso se dice que las juntas centuriadas es una junta desigual, es una junta muy desigual. ¿Por qué? Porque cuando se trataba de decidir algún magistrado, la decisión ya estaba hecha con los patricios. Y cuando la decisión llegaba a los plebeyos, estos ya no tenían más decisión que seguir a los patricios porque eran minoría. ¿Entiendes? Entonces, muchas de las decisiones, en este caso, en estas juntas centuriadas, recaía en los denominados patricios. ¿Qué se elegía en estas juntas? Pues principalmente los llamados censores, los cónsules y los pretores. ¿Está bien? Por periodos, como tú estás viendo allí, de tiempo establecido. ¿Está bien? ¿Cuál es la más importante? El cónsul y el pretor, lógicamente. Pues no. Luego están las llamadas juntas por tribus, que a diferencia de las centuriadas, las juntas por tribus están realizadas por regiones. ¿Qué quiere decir esto, profe? Que la división de la población se basa en dónde tú vives, en la tribu a la que perteneces. Tribu urbana, tribu rural, de esa tribu urbana también te perteneces a determinada región, la tribu rural también determinada región, y en base a eso se formaban 35 tribus, en la cual, pues no, como se dice, se escogían a ediles y a cuestores, que son las magistraturas bajitas. ¿Está bien? Y aparte de eso, está la llamada asamblea de plebe, que no está dentro de los comicios. ¿Por qué? Porque solo es una asamblea de plebeyos, nada más. En las anteriores era mixto. Aquí, en la asamblea de plebes, solo participa el plebeyo. ¿Qué se elige aquí principalmente? El tribuno de plebe. ¿Qué es el tribuno de plebe? Luego lo voy a explicar, no te preocupes. ¿Está bien? Por esa razón es muy importante que tú sepas a estas asambleas. ¿Está bien? Es muy importante. Obviamente, pues no, luego se van a unir estas y luego va a haber un cambio de cuál es más importante. Eso lo voy a explicar ya terminando las magistraturas, no te preocupes. Bien, aquí vamos a pasar. Pasamos a las llamadas magistraturas, que es el ente monárquico. ¿Por qué, profe, ente monárquico? Porque a diferencia del Senado y las asambleas, en las magistraturas va a haber una actitud jerárquica. ¿Está bien? ¿Cómo jerárquica, profe? Es de arriba hacia abajo, en la cual, pues no, el cónsul es el que tiene todo el poder. En la magistratura más importante va a ser el cargo de cónsul. En este cargo, el cónsul es el jefe político y militar. Por esa razón es que la curia le daba imperium. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el cónsul tenía la capacidad de ir a la guerra, ¿está bien? Lógicamente, pues no, liderando a su ejército. Podía, pues no, lógicamente, pues no declarar enemigo de Roma a cualquier persona, lógicamente con aprobación del Senado y las asambleas. Podía dirigir las asambleas, podía dirigir ejércitos, podía llamar al Senado, ¿está bien? O sea, el cónsul en cierta forma era una especie de rey temporal. Eran 2 por año, en la cual, como bien dice la ley, aquí está la ley, la otra ley de acá, recordarás, la ley licinia, tenía que ser uno plebeyo y uno patricio. Por eso rara vez se cumplía. Luego están los llamados censores, como tú habían dicho, son 5 cada 5 años, en la cual pues no se daban los llamados censos tributarios, y aparte también los censos políticos, censos sociales, en la cual tú te preguntarás, y profe, ¿cómo se veía que uno era parte de una centuria y uno era parte de una tribu? Por los llamados censores, que ellos lógicamente al ver tu posición política, tu posición económica, te clasificaban dependiendo a qué centuria o tribu pertenecías. También, ¿cuáles son las funciones del censor? Encontrar nuevos senadores o proponer senadores. ¿Está bien? En el caso de que un senador haya muerto sin descendencia, ese cargo queda vacío. Entonces el censor puede hacer recién esto para poder, ¿qué cosa? Poner a un nuevo censor.
Puede ser, pues, ¿no? Como se dice, una nobleza consular, que es lógicamente, pues, ¿no? ¿Qué es la nobleza consular? Que es un personaje que haya sido cónsul, plebeyo de repente, que haya sido cónsul, y que tenía ahora, pues, nobleza por haber ejercido esta magistratura. Entonces, él podía ser propuesto en el Senado también. Entonces, hay formas. ¿Quién es el pretor? El pretor es el encargado de administrar justicia. Por ejemplo, pues no, si hay rebeliones internas, el pretor es el primero en tratar de sofocarlas. Provincias, determinadas regiones, el pretor se encarga de administrar justicia. Por esas razones que tiene que llevar, por lo tanto, el llamado imperium, porque también moviliza, ¿qué cosa? Moviliza ejércitos. ¿Está bien? Profe, el pretor fiscalizaba al cónsul. Lo que pasa es que no hay ese tipo de reciprocidad. ¿Me entiendes? No he encontrado yo, por ejemplo, te lo digo personalmente, en libros de que digan como función principal el de fiscalizar al cónsul. No, 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 no. No fiscalizaba el cónsul, ¿por qué? Porque el cónsul cada vez que terminaba su temporada, pues su año, sus 6 meses, ¿está bien? Tenía que hacer un balance de todo lo que se gastó. Y eso no solamente el cónsul, sino también el mismo pretor. Entonces el cónsul tenía que hacer todo un balance, en la cual lógicamente tenía que ser fiscalizado por el mismo Senado. Entonces, el pretor en cierta forma no fiscalizaba al cónsul. ¿Por qué? Porque había una relación de jerarquía. El cónsul era el mayor. Nadie podía meterse con el cónsul. Por esa razón es que algunos dicen que el cónsul era una especie de rey temporal. Está bien, nadie administraba al cónsul, ni nadie fiscalizaba al cónsul. Ya cuando terminaba su cargo, recién lo fiscalizaba. Hacía un balance de todos sus gastos. ¿Podía ser elegido por más de un periodo seguido? No. Se supone que no. ¿Por qué? Porque la política romana era colegiada. ¿Por qué te digo que se supone que no? Porque van a haber algunos personajes que se van a zurrar en esta medida y que van a estar metidos en el poder, como el caso de Cayo Mario, por 6 años. O en el caso de Pompeyo, que se va a convertir en cónsul vitalicio. O en el caso de Julio César también. Entonces, va a llegar un momento en la política romana en la cual la colegiatura, la temporalidad de estos cargos van a ser zurradas ya, pero por una causa en realidad, por una causa que luego lo explicaré, porque si te explico ahora, pues la próxima semana no voy a tener que hablar. Entonces, lógicamente, pues no, te voy a decir eso después. Está bien, van a ver, sí, se supone que deben ser por tiempo limitado, pero van a haber algunos políticos, militares en realidad, que se van a zurrar en este periodo. Como no en teoría, pues no, así es. Bien, luego están los llamados cuestores, que son quienes, los que administran el tesoro público, es decir, todo lo que vendría a ser, pues no, los impuestos, los gastos regionales, los gastos de las pequeñas ciudades o de las ciudades, el cuestor se encargaba de, pues, ¿no?, de administrar ese tesoro. Y ese tesoro se destinaba de diferentes ámbitos, como el caso, pues, ¿no?, de obras públicas, alcantarillado, mantenimiento, entre otras grandes cosas. Luego están los llamados ediles, que son los gobernadores de la ciudad, pues no son una especie de alcalde, pues no, de ahí viene pues edil, pues no, que es justamente lo que significa alcalde, pues no, ¿está bien? El predio, edil, todas esas cositas vienen de esta palabra romana. Entonces los ediles se encargan pues no de, por ejemplo, realizar las fiestas, las vernalias, pues no, las tortillas, entre otras cosas, además también las fiestas religiosas, entre otras cositas, pues no, que se hacen pues por parte de los ediles. Y luego están los llamados tribunos, que si bien es cierto, no debería estar aquí, lógicamente aquí he omitido un poco, le tendría que cambiar de color. ¿Por qué? Porque los tribunos no es una magistratura menor, pero tampoco es considerada una magistratura mayor. Los tribunos son pues no una magistratura muy diferente a todas, en la cual solo lo eligen los plebeyos, pues tras la rebelión del Monte Sacro en el 494, se va a dar este tipo de tribuno, se va a dar este cargo. Ahora, ¿cuál es la función de este tribuno? El tribuno, la función va a ser principalmente el derecho a veto a determinadas decisiones. ¿Y quiere decir esto? Que si de repente, pues no, el Senado, el cónsul, el censor, el pretor, están realizando alguna maquinación, una ley que pueda ir en contra de los beneficios de los plebeyos, los tribunos tienen la capacidad de decir, un momento, ¿qué estás haciendo? Esto va en contra de los plebeyos, entonces yo niego la
aprobación de esta ley. ¿Está bien? Ese es el derecho a veto, el derecho a vetar una ley que pueda ir en contra de los beneficios. El tribuno va a llegar un momento en que va a tener un poder bastante fuerte, ya prácticamente con el poder de plebiscito. Aquí está la ley que tú debes acordarte, la ley Hortensia, ¿está bien? El tribuno va a tener fuerza de ley, entonces va a tener la potestad de poder crear algunas leyes. Entonces, por esa razón es que el tribuno va a ser, lógicamente, pues no, un poder muy fuerte. Y al igual que el cónsul y el pretor, se van a zurrar en algunos casos de ello, porque van a haber tribunos que se van a tratar de reelegir y otros que van a lograrlo, como el caso de los hermanos Cayo Graco. ¿Está bien? Luego de esto, pues no, qué bonita es la política romana. ¿Por qué razón? Porque justamente hay una magistratura extraordinaria que tenemos que ver, que es la magistratura del dictador. Tú dirás, y profe, ¿qué es la magistratura del dictador? Es la magistratura extraordinaria, es decir, solo se da en caso de emergencia, en la cual pues no, los cónsules o pretores no pueden realizar o no pueden sofocar ya sea una rebelión o una guerra. Entonces la única forma de poder solucionar este momento es creando la figura de un dictador. Ahora, tú te preguntarás, sí, profe, ¿cómo se hace esto? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se inicia esto? Muy fácil. Para poder crear la magistratura del dictador, primero se tiene que consultar al cónsul. El cónsul es el que tiene que llamar al dictador. ¿Eh? O sea, el cónsul no es que se convierta en dictador, no. El cónsul es el que llama al dictador. Ahora, tú dirás, profe, está bien, se puede llamar, ¿no? Claro, lógicamente, si hay emergencia. Pero aquí te olvidas de una cuestión. ¿Y cuál es esa cuestión? Que el cónsul es la magistratura más importante de Roma. Entonces, si el cónsul va a llamar a un dictador, ahora, ¿quién es la magistratura más importante de toda Roma? El dictador, pues. Porque tiene, ¿qué cosa? Poderes absolutos. Ahora tú dime, ¿qué cónsul va a querer que un dictador o crear un cargo que sea mayor al de él? Nadie, pues. Por esa razón que te digo que la política romana es hermosa. ¿Por qué? Porque tiene un sistema tan equilibrado, ¿está bien? Lógicamente, pues no, para poder, en el caso del dictador, para poder traerlo, se necesita de, déjame, perdón la palabra, pero necesita de unos buenos, por así decirlo, una buena valentía, una calidad, pues no, para poder traerlo al dictador, porque se necesitaría, pues no, de dejar todos sus poderes. Entonces, por esa razón es que la política romana es muy equilibrada. Pero lógicamente, pues todo equilibrio se rompe y esto se va a romper en la época de la tardorrepública. ¿Está bien? Entonces preguntarle así, profe, ¿cuántos cónsules, cuántos censores, cuántos pretores, cuántos ediles, cuántos cuestores debe haber o cuántos tribunos hay? Aquí está, este cuadrito también me ayuda bastante. A ver, bueno, en este caso 18 meses, en el caso de 5 años y medio van a haber 5, ¿está bien? 2 cónsules por un año, ¿está bien? 4 pretores por un año en diferentes regiones. En el caso de los ediles, por ejemplo, 2 ediles, 8 a 10 cuestores, ¿está bien? Y 10 tribunos por un año. Mira, aquí está. Todo esto es verdadero, ¿está bien? Los ediles plebeyos es otra magistratura, pero solo de plebeyos, nada más. Que no lo pongo porque en realidad pues no es importante. ¿Está bien? Hasta aquí. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna acotación de repente? ¿Alguna pregunta? ¿Han colapsado de repente? He tratado de hacerlo más... es en realidad un tema muy difícil, no lo voy a negar. Es un tema muy complicado, esa parte de la teoría, de la política, disculpa, pero no es nada pues del otro mundo tampoco, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Ya colapsaron? ¿Ya están tomando ya, prácticamente ya están tirados en el piso ya? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Seguro? ¿No me mientes? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Andan bien? Sí, muy bien, ahí está. Parece que sí, recién están reaccionando, después de un minuto de haber dicho la pregunta, recién están reaccionando ahí. Están viendo TikTok, ya fue ya.
todo bien, dice, sí, todo bien. Después cuando viene la pregunta de Roma, ahí están colapsando, están ahí con malestar. ¿La rebelión de Espartaco fue sofocado por un pretor? No, fue sofocado por un dictador, el llamado Marcus Craso. Así es, Marcus Craso. El pretor, de repente has visto la serie, pues, ¿no, Ernesto? La serie que está en Netflix, de repente han visto, ¿no? La Espartaco, la rebelión de la Espartaco, sangre y gloria, o sangre y arenas, o no, arena y sangre, ¿no? Claro, el dictador debería ser alguien que no ocupara algún puesto. Es más, el dictador se creaba y en la magistratura de pretor, de cónsul, todavía seguía existiendo. Pero lo que iba era, pues, no, que el que tenía que crear al dictador era el cónsul. Entonces, el cónsul, en muchos casos, se negaba a crear una magistratura que fuera muy superior al consulado, porque justamente, pues, no era peligroso para él, pues, no, para su cargo, porque también, pues, no demostraba su ineptitud en manejar, pues, no, este tipo de situaciones. Pero justamente también, pues, no se daba en casos de emergencia. El caso del dictador solo duraba 6 meses. El dictador pierde el poder ni bien acaba la rebelión. No, Ernesto, por eso te estoy diciendo, el cargo de dictador duraba 6 meses. 6 meses. 6 meses duraba. Si en esos 6 meses no se acababa la rebelión, podías tú nombrar a otro dictador o podías prorrogarlo. Pero en muchos casos se nombraba a otro. Se nombraba a otro. ¿El dictador debía ser alguien que no ocupara algún puesto? Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Nada, chicos. Bien, listo. Entonces, chicos, lógicamente por lo que, como tú verás, acá mi garganta ya me está doliendo, así que para que empiecen a respirar, está bien, te voy a dar un recesito de 5 minutos, ¿ya? Porfa, para yo también respirar un poquito, porque mi garganta ya me está molestando. ¿Está bien? Para que tú puedas respirar también y puedas ver a Kuno en tu TikTok o a tus guerreritos ahí escuchando, pues, ¿no? Así que, 5 minutos y nos vemos, ¿ya? Para que puedas ver tu TikTok, tu kawaii, por ejemplo, ahí, ¿no es cierto? Para que puedas ganar tu dinero, tus 12 soles ahí, mientras tus amigos van ahí. Pongan su código ahí, pongan su código. Mentira. Nos vemos en 5 minutos, ¿está bien? Así que, que es kawaii, dice Wilson. Ya está desconectado de todo. ¿Cómo ganar dinero fácil? Muy bien. 9:33, 34 nos estamos viendo, ¿está bien? Pues, 5 minutos.
Volvemos. Estamos ahí, a ver, respondan. Hemos vuelto, deja de ver tu TikTok. Listo, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ya formulado de repente alguna pregunta, algo que quieras hacer? ¿Han estado pensando por ahí? O continuamos, nada más. Ya faltan ni 25 minutos faltan. ¿Nada? Listo, bien. Empezamos con la expansión romana. ¿Está bien? Eh, para que Roma se pueda convertir en lo que fue, lo principal que tuvo que hacer es enfrentarse a diferentes pueblos que pudieran, en cierta forma, pues, brindarle esa estabilidad que necesitaba para poder, pues, no, enfrentarse a pueblos mucho más difíciles de someter. A ver, Roma es un conquistador, sí. Somete pueblos también, pero también realiza otro tipo de guerra, que es la guerra, pues no, yo la llamo siempre pues una guerra mucho más pacífica, ¿no? ¿Cómo es esto? Si bien es cierto, Roma pues no somete pueblos, Roma también pues no realiza eh, como lo que podríamos llamar como un tipo de alianzas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Roma daba a entender o daba a los pueblos con los que se enfrentaba dos opciones. La primera opción, lógicamente, es rendirse y conservar su estructura, ¿está bien? O simplemente ser derrotado y ser sometido. Ahora, dentro de esa cuestión de si tú te rindes, conservas tu estructura, hay dos opciones también. La primera opción es ríndete y y puedes conservar tu estructura social, tu sistema político, siempre y cuando tú me des a mí soldados y dinero. O ríndete, te conviertes en ciudadano romano a toda esa ciudad, siempre y cuando tú me mandes soldados y dinero. O sea, hace un sistema de clientelismo, un sistema de sociedad, en la cual Roma pues se beneficia bastante porque muchas de las ciudades sometidas le van a brindar pues soldados y dinero para sus campañas militares. Es por esa razón que Roma era muy, pero muy, por así decirlo, pues no, muy fuerte en el campo militar. Porque muchos creen, mi profe, los legionarios, mi profe, ahí están, pues no, están con sus grandes escudos, tienen una buena valentía, tienen una gran técnica. No, pues no, en esa parte pues sí es cierto, pero habían mejores, pues Pirro era mejor que estratega, mejor comandante y lo demostró. Pero ¿cuál es lo que verdaderamente le llevó a Roma a ser lo que fue? Fue pues simplemente la capacidad estratégica que tuvo, ¿no? La de hacer sociedades con las demás ciudades para pues de una u otra forma que ellos mismas las puedan ayudar en gratitud. ¿Entiendes? Obviamente los legionarios, como dice Ernesto, también fue en la parte tardo republicano, en la etapa imperial, en donde ya salieron los verdaderos, pues, el verdadero ejército temido, pues ahí ya estamos hablando no solo de 2, 3 legiones, estamos hablando, pues, ¿no? De 25 a 30 legiones. O sea, estamos hablando en la época imperial, pues no estamos hablando de aproximadamente unos 70.000, 80.000 hombres en ejército profesional. O sea, no es poquito. En cambio, en esta época estamos hablando, pues, ¿no? De a lo justa llegar a 10.000, 15.000 hombres y eso, pues. O a lo justas 2.000, 3.000. Entonces, estamos hablando de una época bastante temprana, en la cual Roma supo utilizar, pues, y tampoco fue como algunas ciudades, pues, sometiendo. Si bien es cierto, Roma fue ganando guerras, ganando batallas, pero a la vez creando vías de solución,
creando sociedades, alianzas. Y eso pues lo va a llevar a lo que futuramente se convertirá en un imperio bastante grande. Ahora, tampoco hay que tener aquí una palabrita muy importante. Si tú crees que el imperio, que el emperador hizo el imperio, estás equivocado. Porque aquí lo voy a demostrar. El emperador no hace al imperio. En el caso de Roma, el imperio hace al emperador. Y es producto de sus alianzas, es producto de esa gran expansión territorial que va a empezar en el siglo III. ¿No? Veamos. La diapositiva. Por esa razón es que los primeros derrotados en Roma, en la península itálica, van a ser los llamados etruscos, ¿está bien? Con la caída de la ciudad de Veii. Luego están los llamados samnitas, que van a caer también, pues, ¿no? En la península itálica. Con estas, pues, no va a ejercer una presión bastante tremenda y además va a controlar gran parte de la península itálica. Y los únicos que van a faltar, pues, no son los del sur, pues, la llamada Magna Grecia. En esta Magna Grecia, por ejemplo, se van a enfrentar, los griegos van a llamar a un aliado, en este caso Pirro, el rey de Piro, que va a traer pues a sus elefantes, pues, ¿no? Aquí va a ser la primera entrada de los elefantes ¿cómo le voy a decir? Como medio de guerra. Sí, profe, pero en la India ya se utilizaban. Sí, en la India ya se utilizaban, pero para Roma va a ser la primera observación de estos elefantes. Y tú dirás, profe, los elefantes eran efectivazos, pues, ¿no? Apisaban, mataban, pues, ¿no? Es porque tú has visto, por ejemplo, El Señor de los Anillos, pues, ¿no? Ahí donde habían elefantes grandazos, pues, ¿no? Pero, lógicamente, en la guerra, pues, los elefantes no eran de ese modo, pues, ¿no? Y tampoco los elefantes eran, como en la actualidad, pues, ¿no? Son muy asustadizos. Por eso una curiosidad que encontré ahí leyendo algún librito es ver que a los elefantes, por ejemplo, se les tenía en las partes de los lados. ¿Por qué razón? Porque si una u otra forma estos se asustaban, pues se iban para los costados. Y también, pues no, para en cierta forma mostrar un poco de temor hacia, disculpa, para darles un poco de temor a los enemigos, pues no. Pero también otra cuestión es que los elefantes eran muy asustadizos. Pues la razón es que siempre se llevaba, ¿cómo se llama esto? Un martillo, una comba en realidad, con un cincel. No sé si habrás observado. Lo que para romper piso, todas esas cositas, una comba, un martillo bastante grande y un pequeño fierro. ¿Está bien? Y cada vez que el elefante de repente caía en desesperación, asustadizo, ponían en cierta forma, pues no, la plaqueta, la barrita de hierro, con la combita lo metían en la cabeza, pues, ¿no? Entonces, eso era para matarlos cuando por así decirlo, pues no se descarrilaban, pues, ¿no? Así era la muerte de los elefantes en la guerra. Otra, pues, ¿no? Está ahí. Pirro era uno de los grandes estrategas, muy, pero muy, de la escuela de Alejandro, por ejemplo, pues, ¿no? Muy importante que va a llegar a esta guerra, que va a vencer a Roma muchas veces, pero de aquí va a salir el término, pues, ¿no? Las llamadas batallas pírricas o guerras pírricas. Tú te preguntarás, ¿y por qué, profe? Porque si bien es cierto, Pirro vencía a los romanos, pues a la semana siguiente, a los 15 días, a las 2 semanas, pues obviamente venía con un nuevo ejército. O sea, pareciera que Pirro era el único que perdía soldados, porque Roma cada momento traía nuevo ejército, nuevo ejército, nuevo ejército. ¿Producto de qué, profe, traían nuevos ejércitos? Producto de ese sistema que Roma había hecho en la península itálica con las ciudades con las que había sometido, pues, ¿no? De brindarle la ciudadanía romana o que conserven su propio sistema político, siempre y cuando les mandaran soldados y dinero, pues, ¿no? Entonces, eso va a significar, en cierta forma, de que los romanos logren una victoria sobre los griegos en la Magna Grecia. Luego de esto, pues no, luego ya de la conquista de la Magna Grecia, la isla de Sicilia era la que en cierta forma estaba en discusión ahora. Y ahí es donde se va a producir las llamadas guerras púnicas, pues, ¿no? Lógicamente, pues la isla de Sicilia, aquí lo podemos ver mejor,
se va a dar una rebelión de los mamertinos en el estrecho de Mesina, en la isla de Sicilia, en la cual pues va a traer el primer roce entre cartagineses y romanos que va a desencadenar las guerras púnicas. Lógicamente, pues no, en primera instancia se veía solamente una guerra a pequeña escala. ¿Por qué? Porque Cartago era una potencia marítima y Roma no tenía barcos y era una potencia terrestre. Entonces, como que se veía una batalla bastante corta a favor de Cartago en realidad, pero los romanos van a sorprender pues no al mundo trayendo consigo una nueva concepción. Ahora, se dice que las causas van a ser el control del marítimo, del comercio. En realidad es cierto, pero no va a ser el detonante. ¿Está bien? Hay que aquí diferenciar las causas con el detonante o con el pretexto, con la excusa. ¿Está bien? Entonces, el control comercial es, pues, en ese entonces muy importante. En ese momento, Cartago controlaba las principales rutas comerciales y Roma quería beneficiarse de ella. Entonces, obviamente, pues no, para poder quitarle o poco a poco, desplazarla a otro plano, a Cartago, Roma va a tener que conquistar la isla de Sicilia. Y ahí es donde se va a desarrollar la Primera Guerra Púnica, que en vez de ser una guerra bélica ofensiva, va a ser más bien defensiva. Van a esperar, ya sea Cartago o Roma, van a esperar que les ataquen primero, y es por eso que va a ser una guerra bastante tibia, bastante débil en realidad. Por el lado cartaginés va a estar nada más y nada menos que Amílcar Barca, el padre de Aníbal, y se va a dar una victoria romana en Egates, pues no. En este caso, pues no, podemos ver que Sicilia se la queda a Roma, pero se reparten en cierta forma las vías de conexión marítima. En el caso de Cartago se queda con lo que es Hispania, con lo que es toda esta parte hasta los Alpes, y Roma se queda pues con el control de la península itálica y las islas circundantes, pues, ¿no? Lógicamente, pues no, esto no le convenía nada a Cartago, y así es así como que Aníbal le pide a Cartago, a los senadores cartaginenses, una financiación hacia una guerra. ¿Y cuál es la idea de Aníbal? La idea de Aníbal no era defender, sino atacar. El que atacaba primero ganaba, como decía. Entonces, Aníbal va a postular la idea de entrada a Roma, no por su control marítimo, es decir, por Sicilia ni por el sur de la península itálica, sino más bien por donde no esperan. ¿Por dónde no esperaban en ese momento? Por los Alpes. ¿Está bien? Es así como que Aníbal Barca, con aproximadamente unos 35,000 soldados más 25 elefantes, si no me equivoco, o 3 elefantes, van a cruzar todo lo que es los Alpes y van a tratar de invadir Roma. Ahora, yo te había dicho que anteriormente Roma se beneficiaba mucho de sus sistemas de alianzas con las ciudades, en la cual pues les daba la ciudadanía romana o le daba la autorización de conservar sus instituciones políticas a cambio de dinero y de soldados. Entonces, pero esa alianza es muy frágil cuando Roma es atacada. Pues, ¿por qué? Porque cuando llega Aníbal, el objetivo de Aníbal era buscar alianzas. Así es. O sea, el objetivo de Aníbal no era conquistar Roma, no era invadir Roma, sino simplemente buscar alianzas. Entonces, cuando Aníbal Barca llega por los Alpes, lo primero que hace es ignorar Roma, la ciudad romana, porque dice que va a gastar muchos soldados en invadirla, bla, bla, bla. Entonces, lo que hace Aníbal Barca es irse al sur de la península itálica y levantar a las ciudades que estaban sometidas por Roma para que puedan unirse a ellos. ¿Va a funcionar? Sí, funciona bastante bien. ¿Está bien? Y Aníbal Barca se está haciendo de alianzas. Pero en este caso Aníbal pues no se demora mucho en realizar su acción, su estrategia, que va a traer consigo, está bien, que los romanos se reagrupen y al igual que Aníbal Barca aparezca un personaje llamado Escipión, que diga, oye, no voy a pelear con Aníbal en esta batalla, en este lugar, porque confrontándonos directamente pues no vamos a ganar nada. Entonces lo que propuso Escipión es en ir a África y realizar la misma estrategia que nuestro amigo Aníbal. ¿Cuál es la estrategia? Buscar aliados. Y va a encontrar en África un aliado muy importante que con él va a ir a, ¿qué cosa? A invadir la ciudad cartaginesa.
Y eso va a traer consigo, pues, no de que se dé la victoria de Sama, en la cual, pues, Roma ingresa a Cartago, la somete y lastimosamente Aníbal pierde la guerra por justamente haber esperado mucho tiempo al buscar estas conexiones o estas alianzas. Y es ahí donde Cartago se convierte en un territorio más de Roma. Pierde toda autonomía, pierde toda independencia y con ello pues se da el fin, entre comillas, de Cartago. Luego se da la Tercera Guerra Púnica, en la cual pues no, ya Cartago siendo parte del Imperio Romano, va a florecer económicamente. Y esto curiosamente pues se da en un contexto en el cual la península itálica, es decir, todo lo cercano a Roma, estaba en una crisis tremenda, en una crisis económica bastante importante. Entonces, si en ese entonces el censor Catón, va a viajar a Cartago y se va a dar cuenta que hay dos realidades en estos territorios de Roma. La realidad de la península itálica, en la cual hay una gran escasez, y la situación de Cartago, que es una gran abundancia. Entonces va a decir, oye, un momento, Cartago se está recuperando, un momento, Cartago está trayendo consigo problemas, puede rebelarse. Entonces lo que hace Cartago el censor es, en cada discurso que hacía este señor, pues añadía la parte de la palabrita, su frase clave, pues no, destruyamos Cartago. Va a llegar un momento en que Escipión el Emiliano va, lógicamente, pues a hacer caso a estas previsiones de Catón, y lo que va a hacer es pues declarar la guerra a Cartago y destruir desde los cimientos a la ciudad, pues, ¿no? Toda la población va a ser reducida a la categoría de esclavos, se va a dispersar a diferentes lugares y la ciudad va a ser barrida, prácticamente destruida, para fundar una nueva ciudad que va a ser anexada ya como una provincia romana, pues, ¿no? Y ahí pues claramente pues Cartago deja de existir. ¿Qué consecuencias trae consigo? Principalmente el dominio marítimo y la expansión romana hacia el este. Si bien es cierto, pues no, con Cartago se establece ya un dominio bastante importante sobre todo el Mediterráneo, ya Roma solo tiene la opción de ir hacia el este y conquistar las tierras griegas y con ello pues entrar hasta Asia Menor, lo cual lo va a lograr pues no derrotando al rey macedónico y destruyendo la ciudad de Corinto, así como lo escuchas, y anexando también la ciudad de Esparta. Ahí es donde poco a poco Esparta pues no, ya no es una ciudad poderosa tampoco, es una ciudad bastante débil, y pues es sometida también pues bajo la predicción de los romanos, pues no, todas las tradiciones espartanas son recaídas como simplemente festivales para Roma. Corinto, que era la ciudad más rica en en ese momento en Grecia, va a ser saqueada y destruida también. Y así es como va a dar su rumbo Roma hacia el este y va a empezar a someter varias ciudades, varios pueblos, varios reinos. Y ahí es donde se convierte, pues como te dije, en el principio de este tema, ¿no? El emperador no hacia el imperio hacia el emperador. Por esa razón es que en este momento en la República, Roma ya era un imperio bastante grande, y que justamente estaba dirigido por un sistema de república, democracia y aristocracia. Bien, chicos, hasta aquí hemos culminado. ¿Está bien? Hasta aquí hemos visto todo lo que es la etapa romana, solo la primera parte. La semana que viene vamos a ver los problemas y lo que realmente me causa más curiosidad, pues, ¿no? La época de los triunviratos, César, Augusto, pues, ¿no? Pompeyo, entre otros grandes que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Así que, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda de repente? ¿Preguntas? ¿Algo por el estilo? ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro hasta aquí? Habla. ¿Quedó claro? Sí, listo, muy bien. Si no hay ninguna pregunta, chicos, entonces ahí ya en el Classroom ya está puesto la PPT también. A ver, vamos a ver. Ahí está la PPT y la práctica. Así que ya pueden ir resolviéndolo, pues, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, todo ha dejado claro. Entonces, chicos, la próxima semana nos vemos con más, la segunda parte de Roma, que es la parte más larga en realidad.
Así que espero que tengan un buen día y que pasen la tormenta eléctrica. Hasta la próxima clase. Hasta luego.